Nosotros somos Sherpas, queremos contarles, para los que no nos conocen, Sherpas es una plataforma que se lanzó hace un par de meses con el objeto de generar conexiones de valor, de acompañar a las startups camino a la búsqueda de financiamiento y generando que puedan contactarse con inversores que tengan fit con ustedes. Básicamente lo que hacemos es crear la conexión adecuada entre cada startup y su potencial inversor ángel. Estamos armando una comunidad, estamos generando redes que aporten valor a las startups, por eso que estamos armando esta serie de webinars. Sin más, y diciéndoles que este webinar de legales tiene un montón de contenido que está súper comprimido, vamos a tratar de no hacerlo muy largo, con lo cual vamos a tener una segunda parte el miércoles próximo. El día de hoy tenemos 3 temas, que son sociedad local y sociedad internacional, contratos y cláusulas clave de una startup, instrumentos de inversión. Obviamente vamos a abrir para que ustedes puedan hacer preguntas, seguramente entre cada uno de los temas, o pueden ir dejando sus preguntas en el chat, y cuando terminamos de exponer los 3 temas, por ahí podemos abrir todo para preguntas para todos en general. Así que ahora lo que me gustaría hacer es que se presenten nuestras 2 Lu invitadas del día de hoy, y después le damos comienzo ya a los temas principales de la tarde. ¿Quién arranca? A ver, Luisina. Hola a todos, ¿cómo estás? Muchas gracias a Andrés y a Sherpas por la invitación y también por permitirme haber conocido a Luciana, un gran proyecto que, bueno, ya les contará, pero pronto la tendremos en Argentina, así que muchas felicitaciones. Desde Golosetti Abogados nos especializamos exclusivamente en startups. Trabajamos desde los inicios del proyecto con los primeros acuerdos de socios, la constitución de las sociedades locales, también los términos y condiciones, políticas de privacidad, protección de la propiedad intelectual, y también los ayudamos en el levantamiento de capital y en el armado de las sociedades extranjeras. Así que un poco de lo que vamos a hablar es lo que hacemos todos los días. Estamos a poquito de lanzar nuestra nueva web, así que súper emocionados con eso, y espero que les sirva a todos la charla de hoy de empezar a entender cómo estructurar internacionalmente su startup. Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenas noches para los que están de este lado del charco. Buenas tardes para aquel lado. Soy Luciana, soy de Córdoba. Soy abogada y co-founder en Cheers, una plataforma que ayuda a pequeñas y medianas empresas a tener acceso a los legales que necesitan para crear, gestionar y administrar de manera fácil, segura y eficiente a sus contratos. Ya veremos a través de la presentación qué son, para qué sirven y cuáles son las cuestiones claves que tienen que tener en cuenta si no tienen un equipo legal o si están recién haciendo sus primeros pasos en crear y gestionar estos contratos. Y bueno, nada, contenta de estar acá. Gracias, Luz. Espectacular. Si les parece, ya podemos arrancar con el primer bloquecito sobre sociedad local y sociedad internacional con Luisina. Perfecto. Un segundito que cambio de presentación. Excelente. Además está decir que vayan dejando los que tengan preguntas puntuales sobre lo que vamos viendo en el chat, o eventualmente levanten la mano y cuando tenemos algún huequito en la presentación vamos haciendo las preguntas. Cuando quieras, Lu. Perfecto. Un segundo, acomodo pestañas. Excelente, pues tengo que estar también aceptando a los que vienen. Así que necesito acomodar un poco las pestañas. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar por algo bastante básico para las startups, que es la constitución de estas startups. Nosotros tenemos que entender que una empresa es un conjunto de recursos puestos a disposición de una determinada actividad económica. Entonces, ustedes, desde el momento que deciden crear una startup, crear un primer MVP y empiezan a buscar clientes, ustedes ya son una empresa.
Pero esa empresa, para poder levantar capital y operar legalmente y sin sobresaltos, va a necesitar la constitución de una sociedad. La sociedad es una figura jurídica que es una ficción donde se crea una nueva persona, o sea, una nueva entidad que va a ser quien está a cargo de esa empresa. Y ustedes van a pasar a ser parte o socios de esa entidad, ¿bien? Y va a haber una mayor identificación entre lo que era la empresa y lo que es la sociedad, que es esta nueva entidad, que es la que va a facturar, es la que va a cobrar, es la que va a responder ante sus clientes, ¿sí? Lo que quiero vamos a hablar de dos cuestiones básicas, son las sociedades locales e internacionales por un lado, por el otro lado los métodos de inversión. Al final de la charla, Luciana va a estar hablando en el medio sobre los contratos. Entonces, para hablar de estos aspectos principales sobre las sociedades, tenemos que entender que, en principio, más allá de que tengamos una startup que opere internacionalmente, para poder operar formalmente y de forma completa en un país, deberíamos constituir una sociedad en ese país. ¿Bien? Más que nada por una cuestión de facturación, tributaria y de responsabilidad. Pero vamos por el principio. Ustedes crearon una startup, tienen el MVP, lo lanzaron al mercado, empezaron a facturar como pudieron, o facturaron con algún monotributo, pero se dieron cuenta que había interés en el proyecto, que realmente puede crecer, que eventualmente van a necesitar levantar capital y que además ya no pueden seguir facturando con los monotributos de cada uno de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden facturar con los monotributos de cada uno de ustedes? Principalmente porque tienen que entender que si yo facturo como un monotributo, el responsable de todo lo que sucede soy yo, pero también soy la única que tiene reales derechos sobre ese dinero que va a ingresar. Por lo tanto, Perdón, Lu, más allá de que yo... se te escucha con un poquito de fritura o de interferencia. Recién, al principio se te escuchaba bien y de golpe se empezó a escuchar un poco mal. Capaz la distancia al micrófono o algún cable. ¿Ahora? Ahora mejor. Bien, entonces me quedo bien quieta. Entonces, tenemos recomendable seguir siempre facturando con un monotributo. Necesitamos en algún momento que nuestra startup empiece a constituirse como una sociedad, ¿bien? Y nosotros tenemos que pensar que si estamos en Argentina, lo que vamos a pensar primero es hacer una sociedad en Argentina. Una sociedad que nos permita facturar nuestros primeros clientes, nuestras primeras pruebas de nuestro MVP. Para eso hay dos posibilidades principales que ustedes deberían tomar, más una que otra, pero ahora lo vamos a hablar. Nosotros como somos una startup, justamente vamos a en algún momento buscar levantar capital. Más allá de que podamos bootstrapear durante un tiempo, eventualmente vamos a buscar capital. Entonces necesitamos una sociedad que sea una sociedad de capital. ¿Bien? La sociedad de capitales, o sea, donde no es tan importante la persona física, sino el dinero que esa persona aporta, son las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. Tienen que entender que las sociedades anónimas son una entidad un poco más compleja que las sociedades simplificadas, lógicamente viene a simplificar las sociedades anónimas, pero las SAS tienen una particularidad por la cual las hacen preferidas para esta instancia. Las SAS pueden tener un solo socio. Y ahora cuando hablemos de los holdings, vamos a entender por qué es importante que una SAS pueda tener un solo socio mientras que las sociedades anónimas no. Las SAS hoy en la provincia de Córdoba se constituyen en una semana, de forma económica, rápida, con libros digitales, y es el que más flexibilidad nos permite a la hora de crear acuerdos. Nosotros se usa, por ejemplo, en Estados Unidos se suele usar mucho el tema del vesting. Lu, El vesting, perdón, se sí. te va entendiendo porque está claro cómo lo vas diciendo, pero se te escucha con muchísima interferencia y fritura. Vamos a probar algo. Lu, fíjate si a lo mejor está conectado el micrófono de los headsets y están quedando sin batería o algo. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, cambiamos de micrófono muy rápido. Bárbaro. Entonces, teníamos las sociedades anónimas que son más complejas.
y las SAS, que son las ideales para las startups porque nos permiten tener un solo socio. Que ahora lo vamos a ver, ese socio va a ser la holding. Pero ahora vamos a ver qué es una holding. Son simples, rápidas y se constituyen en Argentina, principalmente en la provincia de Córdoba, que es la que te permite hoy en día aprovechar todas estas características de agilidad y de economía, que es una de las cosas que las hacen atractivas, ¿sí? Rápidamente, ¿cómo recibimos inversión en estas sociedades en Argentina? Va a ser por dos herramientas, o el aporte irrevocable o el aumento de capital. El aporte irrevocable va a ser similar a lo que vamos a hablar al final del encuentro, que son los SAFE, muy simple. Es un documento donde simplemente la persona te entrega dinero y vos te comprometés a darle acciones de tu sociedad en un futuro. Y por el otro lado tenemos el aumento de capital, que es cuando haces un aumentás el capital de tu sociedad y los accionistas ingresan a tu sociedad en ese momento. La diferencia en estos dos está en qué momento ingresa el dinero. En el aporte irrevocable, yo ni bien hago el aporte irrevocable, recibo el dinero. En el aumento de capital, necesito haber cerrado la ronda, haber aumentado el capital y en ese momento recibo el dinero. ¿Bien? Tenemos que entender que una sociedad tiene un patrimonio, o sea, tiene dinero. Ese dinero, cuando se crea, se llama capital. ¿Bien? Y el capital es la cantidad de acciones que tiene esta sociedad. Entonces, yo para que entre un inversionista, yo lo que necesito es aumentar el capital y que ese accionista sea el que compra ese capital. Bien. En el segundo caso tenemos la sociedad extranjera o holding. Bien. Vivimos en Argentina, la situación económica no es la ideal y hay mucha incertidumbre jurídica. Es por eso que más allá de que necesitamos una sociedad en Argentina para operar en Argentina, al momento de recibir capital, no va a ser una opción ideal para nuestros inversores invertir en la sociedad argentina, sino que lo que se recomienda es crear una holding o sociedad paraguas que va a ser la dueña de la sociedad en Argentina y los inversores van a invertir en este tipo de sociedad. Bien. La regla general puede cambiar. Luciana está en Reino Unido, que es otra de las alternativas, pero la regla general es constituirla en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos dos tipos de sociedades, una sociedad que se llama LLC, o Limited Liability Company, o las C Corporations o C Corps. Entonces, vos empezaste tu proyecto, empezaste a tener facturación, decidiste que necesitabas crear una sociedad en Argentina para poder facturar formalmente a nombre de la sociedad y luego querías empezar a levantar capital. Como la sociedad argentina no te sirve porque nadie va a querer poner plata en la sociedad argentina, lo que haces es crear una sociedad en el extranjero. Bien, en este caso estamos hablando de una sociedad en Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos tenemos estas dos opciones, las LLC y las C Corp. Que básicamente tenemos que entender que las LLC son la versión más simplificada de las sociedades y las C Corp son construcciones más complejas. Entre las ventajas y las desventajas de estos dos tipos societarios es que en la C Corp va a pagar impuestos por las ganancias de la sociedad y también van a pagar impuestos por sus ganancias los accionistas. Mientras que en las LLC no hay un doble impuesto, sino que no paga el impuesto a la sociedad, sino que lo paga a los accionistas. Lo que sucede es que, en principio, las ganancias de las LLC que pertenecen a extranjeros, si vos no operás en Estados Unidos, no va a estar sujeto a impuestos en Estados Unidos. Bien, tendrás que pagar en todo caso los impuestos correspondientes en tu país de origen. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente que esta sociedad holding se adueña de la sociedad local y de todas las sociedades locales en los países que nos queramos instalar, y los inversores solo invierten en ella. Por lo tanto, las sociedades locales tienen que poder permitir tener un solo socio para que estas sociedades sean la única propietaria de esas acciones. El estado en que más se constituyen en Estados Unidos sociedades es Delaware. Es un estado que permite mucha más privacidad.
es conocido porque hay mucha experiencia de años de jurisprudencia y de jueces y de juicios que han pasado por Delaware, entonces ya sabemos cómo van a resolverse las cuestiones. Hay menos incertidumbre por esto, porque sabemos cómo los jueces resuelven lo que sucede en este estado, y también es un poco un paraíso fiscal porque es el que tiene menor tasa tributaria, uno de los menores tasas tributarias en Estados Unidos. Solo una mención a esto. Hay un problema para los fundadores latinoamericanos al momento de elegir una estructura societaria. Si vos sos una startup norteamericana, te van a decir inmediatamente que te crees una C Corp, o sea, la primera de las opciones que abrimos, y listo. El problema es que ustedes probablemente no sean emprendedores norteamericanos, sino que sean latinoamericanos. Y hay algunas cuestiones impositivas que al no ser ciudadano norteamericano van a cambiar entre una sociedad y otra. Hay un caso de una startup llamada Viva Real, que era brasilera, que cuando fue adquirida por OLX, ellos tenían una C Corp en Estados Unidos, y como OLX, que es latinoamericana, no le interesaba la sociedad en Estados Unidos, quería la sociedad brasilera, le compró a la sociedad de Norteamérica, la C Corp, la empresa brasilera, y tuvieron que pagar una fortuna de impuestos por esta transacción, porque toda venta de activos de una C Corp está doblemente grabada. Por eso han surgido, a través de determinados venture capital, la creación de lo que llaman Cayman Sandwich. Cayman Sandwich es una estructura por la cual los socios e inversores invierten en una sociedad en las Islas Caimán. La isla Caimán va a pasar a ser propiedad de una LLC en Estados Unidos, y esa LLC es la propietaria de todas las sociedades locales. Por lo tanto, el primer pan del sándwich es Caimán, el jamón y el queso es la LLC, y el pan de abajo son las sociedades locales. ¿Cuál es la opción más conveniente para crear tu sociedad? De antemano no te lo podemos decir, va a depender de muchas cuestiones, pero si vos tenés si vos vas a operar en Estados Unidos, tus clientes están en Estados Unidos, tus inversores van a estar en Estados Unidos y tu exit va a estar en Estados Unidos, una C Corp quizás sea la misma opción. Pero si vas a hacer una primera ronda de inversión con inversores latinoamericanos, si no operas en Estados Unidos, lo más conveniente es que inicies con una LLC. Siempre la LLC puede convertirse en una C Corp, pero hacerlo al revés es muy costoso. Y siempre podés poner un pan por encima de la C Corp y crear una Cayman Sandwich que sea dueña de esa C Corp. Entonces, para hacer un repaso de toda esta situación, como emprendedores de startups, que tarde o temprano buscamos inversiones, necesitamos generar estructuras legales acorde y que sean seguras para que nuestros inversores inviertan en nosotros. Por eso necesitamos sociedades. No es necesario que tengas una sociedad el día 1, es necesario que primero valides tu negocio, pero una vez que empieces a tener las primeras validaciones, para dar la formalidad, te recomiendo que hagas una sociedad local. A partir de esa sociedad local, que funciones, que vendas, que crezcas. Y cuando querés levantar capital, recién ahí empezar a pensar en una estructura internacional de holding. Y algo que es importante, tenemos que conectar a la sociedad holding con la local. La forma en la que vos termines estructurando internacionalmente tu startup va a depender de tu mercado y de tus expectativas de crecimiento. Siempre te recomiendo contar con el asesoramiento de un abogado para que tengas muy claro esta decisión, y no solo de un abogado, sino también de un contador de confianza en Argentina y otro en Estados Unidos, para que en conjunto los tres puedan crear tu estrategia de crecimiento internacional. Con esto cerraríamos la primera etapa. Tenía dos preguntas. Una la respondiste, que era cuándo me convenía por ahí hacer un LLC y cuándo una C Corp por ahí en el orden. Lo respondiste al final. Y la otra es cómo vinculás una holding con una sociedad local. Bueno, ese es un tema súper importante. Gracias, Andrés, por preguntar. Nosotros tenemos que lograr que la sociedad extranjera sea la única dueña de la sociedad argentina, por ejemplo.
Pero para que la sociedad extranjera sea socia de una sociedad argentina, única socia en este caso, necesitamos inscribir a la sociedad extranjera como sociedad extranjera en Argentina. Bien, esto es principalmente los efectos tributarios. Entonces, tenemos que hacer un registro en el registro público de la provincia donde esté la sociedad constituida. Y una vez que esa sociedad extranjera está constituida en Argentina, recién ahí podemos hacer una cesión de acciones de los socios originarios a la sociedad extranjera. Y de esa forma se vinculan. Esa vinculación, a pesar de que va a implicar costos tributarios, porque como dijimos antes quizás no tributabas en Estados Unidos hasta esa vinculación, pero luego de la vinculación la sociedad argentina va a tener que empezar a pagar. Hay otras ventajas respecto a cómo circula el dinero entre la sociedad holding y la sociedad local. Bien, porque justamente lo que necesitamos es que la sociedad norteamericana y algunos trucos o tips para hacer circular ese dinero desde la sociedad norteamericana a la Argentina. Por eso es importante esa vinculación. Espectacular. ¿Alguien alguna pregunta que quiera hacer antes de que pasemos al próximo tema? Si no, la pueden ir pensando para el final, pero si tienen algo ahora, estaría buenísimo. Hay una pregunta en Y el hay chat una, que dice, consulta. ¿El registro de nuestra marca está dentro de todas esas formaciones de nuestras respectivas sociedades o es algo independiente? ¿Qué deberíamos hacer aparte? el registro de la marca es aparte, tienen que entender que el registro de la marca es por jurisdicción nacional. Significa que yo tengo que registrar para usarla en Argentina y protegerla en Argentina, tengo que registrar en Argentina. Para usarla en Estados Unidos, tengo que registrar en Estados Unidos y así en todos los países que quiera operar. Yo les recomiendo que antes de que empiecen a registrar marcas, chequen la disponibilidad de esas marcas en los países que más les interesa para no tener que cambiarlos. Los trámites en el extranjero son costosos, pero tenés 6 meses de que registrás, por ejemplo, en Argentina la marca, para tener prioridad en los otros países respecto a alguien más que venga después a registrar la misma marca. Espectacular. ¿Alguna pregunta más hasta acá, hasta lo que venimos viendo? Bueno, Bárbaro. vamos pasando entonces con la segunda parte de la mano de Luciana, que vamos a ver todo lo que refiere a contratos y cláusulas clave, Lu. Adelante. Buenísimo. Antes que pasemos de lleno a eso, me gustaría saber en la audiencia cómo vienen las startups, con cuántos colaboradores trabajan, en qué estado o qué fase están. Si pueden poner en el chat, somos 1, somos 5, somos 3. Eso me va a dar un poco la pauta de en dónde estamos parados para ver qué tan complejo lo hacemos. Así lo hacemos un poco más interactivo también. Tal cual. Somos 5, somos 3. Buenísimo. Bueno, Sí. son equipos bastante armados. Hay que ver ahí, bueno, la diferencia también entre equipo y socios fundadores. Somos 10, pero 10 trabajamos. Perfecto. Buenísimo. Entonces, con lo que explicaba Lu, nosotros tenemos que validar el producto, la idea, tener los primeros clientes, que por lo general surgen del networking, y después, una vez que estamos un poco más establecidos, tener partners para hacer un crecimiento orgánico, y una vez que estamos todavía un poco más establecidos, buscar inversión y mostrarles a los inversores que tenemos un pipeline espectacular y un montón de contratos con clientes. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es qué son los contratos y para qué sirven. A manera de contexto, los contratos son acuerdos de voluntades entre 2 o más personas, que pueden ser individuos o empresas. Y los contratos sirven para regular y reflejar este acuerdo de voluntades entre 2 o más partes. Los contratos pueden ser verbal, escrito, pero los contratos por escrito nos sirven como elemento de prueba para demostrar que las partes se pusieron de acuerdo en cierto objeto, cierto precio, en cierto tiempo de entrega. La importancia de los contratos para cualquier tipo de negocio, independientemente del tamaño, es que protegen el negocio
ayudan a la empresa a recibir los pagos. Sabemos que 1 de cada 10 va a demorar el pago de los servicios, por ejemplo. Los hace ver profesional y tener clientes en contratos hace crecer el negocio. Esta última la agregué con lo que me pasó un inversor, así que está chequeado. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes si han tenido que gestionar contratos, así que me conformo que en el chat pongan sí o no, intuyo que sí. Y después les voy a preguntar qué sienten cuando tienen que negociar un contrato. Y para eso tienen que hacer con el celular, tienen que marcar con el celular en el QR code y poner el código que se muestra en pantalla. Y nada, me interesa saber cuáles son las sensaciones con las que ustedes se enfrentan al momento de gestionar el contrato. Con un cliente, con un co-founder, con un freelancer, con un contratista, con un partner. ¿Qué son esas sensaciones que se les cruza cuando están teniendo que negociar? Enviando una oferta, preparando el email para contar de qué se trata la oferta que van a enviar, en definitiva, con el contrato. Avísenme si no se pueden loguear. Buenísimo. ¿Estamos teniendo respuestas? Estamos teniendo respuestas. Ahora las muestro. Vamos. Espectacular. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ahora muestro. A ver esas sensaciones, ¿no? A ver esas sensaciones. Yo ahora no puedo encontrar dónde está mi presentación. Momento, por favor. Bueno, ahí tenemos más tiempo para responder. Ahí va. Muy bien. Estamos en vivo. Ahí estamos. Las respuestas fueron incertidumbre, temor, emoción, presión, miedo, ansiedad, cautela. Y todas las respuestas son correctas. Y lo sospechábamos de un principio. Por eso nuestra siguiente slide es: la mayoría de las empresas, independientemente de la estructura, sienten lo mismo. Y un poco así es como nació Cheers. En mi caso, he trabajado en 2 grandes corporaciones. Mis clientes eran stakeholders internos con máster y con un montón de experiencia en negocio, pero, sin embargo, todavía se enfrentaban a la dificultad de no saber qué contrato usar, cómo usarlo y cómo negociarlo. Entonces, más de una vez me he sentado con el contrato impreso hablando de cuáles son las palabras claves que hay que usar al momento de negociar un contrato. Seguramente hayan oído mejores esfuerzos, los servicios se entregarán en determinada fecha y demás. Algo que nosotros simplificamos con decirles, keep it simple, ¿no? Porque ustedes ya conocen su negocio, ya saben de qué va, y después lo que sigue es gestionar y administrar un contrato desde lo que ustedes conocen. Entonces, en la perspectiva de los contratos, ¿qué es lo más importante? Que puedan entender cuáles son los términos que ustedes están negociando, que conozcan los riesgos para saber cómo mitigarlos. Un ejemplo típico es el tiempo de prestación de los servicios, o SLA, y si tienen que hacer la entrega de un bien, de una propiedad, cómo se va a realizar esa entrega, en cuál es el domicilio, y si hay algún tipo de inconveniente con el tráfico, cómo compensa, o si hay un paro de transporte, cómo se compensa. Y después que entiendan los KPIs.
para gestionar y negociar un buen deal para su negocio. El caso típico es, a mayor riesgo, mayor es el precio que ustedes impactan en ese contrato. Pero bueno, la casuística es infinita. Hablando de cláusulas claves, tenemos 5 que sí o sí tienen que estar. Y es importante que si quieren le hagan un screenshot a esto y cuando vayan a generar un contrato con ChatGPT lo tengan súper en cuenta. No va a ser perfecto, pero por lo menos va a ser mucho más que nada. Entonces, el objeto tiene que estar súper definido. Dijimos que un contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces, esas voluntades tienen que estar súper bien definidas. Y con eso da pie a los servicios y cómo se van a entregar esos servicios. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera por parte del cliente? ¿Qué no está incluido? ¿Y cómo se va a entregar? En algunos casos, sobre todo las software factories o empresas marketplace o SaaS que tienen una fuerte relación con lo que es B2B, que no son términos y condiciones con sus clientes, sino son contratos particulares entre otras empresas, es definir cuál es el responsable de llevar esa actividad adelante. En algunos casos puede ser el mismo CTO, pero en los casos de que no, definir el seniority probablemente esté linkeado al pago, que es el siguiente punto. ¿Cuál es el precio y cómo se paga? 50% por adelantado contra entrega. La entrega cuenta el envío de los materiales o de los servicios o la aprobación por el cliente. ¿Qué pasa con las revisiones? ¿Cuentan? Hoy justo hablaba con una empresa que trabaja con grandes empresas en el Reino Unido, con clientes grandes de farm, del campo, digamos. Y claro, ellos no reciben el pago hasta 30 días después de la entrega de la factura. Y la factura no puede ser emitida hasta tanto no haya entrega de los servicios. Pero ¿qué pasa si hay una demora en la entrega de los servicios que no es imputable al proveedor? ¿Cómo cuenta eso? Y bueno, este cliente quería empezar a agregar una cláusula en relación a, bueno, si la demora no es imputable a nosotros, el tiempo de delivery que se pactó tiene que estar ajustado al pago. Y todas esas negociaciones son un poco hostiles, sobre todo en los primeros pasos, cuando estamos hablando de una empresa pequeña que tiene un low risk, que no tiene tanto miedo a exponer su marca, pero que sí tampoco tiene un runway muy largo, entonces cuidar la caja es súper importante y a veces tener una negociación compleja, pero transparente y muy bien delineada puede salvar o no el negocio. La vigencia de la resolución anticipada significa si tiene plazo o si es por tiempo indefinido, y si es por tiempo indefinido o no, si puede ser renovado de manera automática y cómo opera eso entre las partes. En cuanto a la resolución anticipada, es la cláusula de salida, clave. Es una de las cláusulas más olvidadas y menos tenidas en cuenta, pero cuando ustedes están proveyendo un servicio o gestionando una operación comercial contra otra parte, es súper importante que si las cosas no van bien, el cliente está pidiendo mucho más de lo que ustedes se obligaron, es importante que ustedes tengan la posibilidad de terminar antes ese contrato. Aunque pierdan el proporcional de lo que queda de vigencia de ese contrato, quizás lo ganen porque le está resultando mucho más oneroso del precio que le pasaron. Propiedad intelectual está referido a si ustedes ceden la propiedad u otorgan una licencia de uso. Y si es una licencia de uso, ¿por cuánto tiempo? Y la jurisdicción es un must-have en las software factories. Y está súper relacionado a lo que contaba Luisina antes sobre cómo arman una sociedad en el extranjero. Si tienen una sociedad local y otra sociedad en el extranjero, si tienen múltiples sociedades, si tienen un cliente que está operando en distintas jurisdicciones, cómo funciona. Y todo esto está relacionado a los costos. Ahora, esto surge de hechos reales.
una software factory que conocemos, cerró un trabajo bastante grande de web con un NDA. El scope of work, que es el SOW, estaba muy, muy bajo en definiciones de servicios, de milestones, de grado de sofisticidad, bueno, no me olvidé esa palabra, en relación a la entrega de los servicios. Y por supuesto, la entrega de los servicios fueron bastante distantes entre la expectativa del cliente y lo que el proveedor de servicios terminó entregando. Conclusión, esta empresa trabajó el triple con las revisiones y las tensiones, perdió $15,000 y tuvo que reestructurar su business model de software factory a agencia de recursos humanos. Lo cual no está mal, es otro modelo de negocio, pero no era el que estaba operando y no era por el que había recibido 3 millones en una pre-seed. Así que cuando tuvo que hacer su seed, se vio en grandes dificultades y tuvo que hacer un crowdfunding por el que levantó $70,000. Así que a tener en cuenta, simplemente hacer una buena definición de la prestación de los servicios. ¿Qué está incluido y qué no está incluido? Por supuesto, hay un montón de tips and tricks que ustedes pueden decir sí y no al mismo tiempo, en tanto y en cuanto tengan una buena redacción. Por eso los abogados son expertos en eso, pero si no, ChatGPT puede dar mucha gran ayuda. Conclusión. Conozcan su negocio, cuáles son los servicios que sí pueden ofrecer y cuáles son los que no. Los servicios que sí pueden ofrecer, aunque estén súper paquetizados, defínaslo con el mayor detalle posible. Lo que no esté incluido y puedan ofrecerlo, simplemente mencionen que pueden ofrecerlo a cotización. Keep it simple. Es mejor que entiendan muy bien un contrato básico a que firmen un contrato muy complejo que no entienden, que no saben sus riesgos y que no saben cuáles son las KPIs. Y por último, tengan en cuenta las cláusulas claves que vimos. Espero que hayan sacado un screenshot, pero si no, me pueden encontrar en LinkedIn y lo vemos. Una vez que tienen eso súper manejado, pueden escalar, automatizar, estandarizar y multiplicar. Eso es un poco lo que hacemos en Cheers. Ayudamos a las personas que sepan qué contrato elegir, cómo gestionarlo, cómo completarlo y cómo negociarlo. Así que bueno, me voy a quedar acá, pero hasta ahora, muchas gracias. Espectacular, Lu. Gracias, con chivo y todo. Genial. No, gran startup y yo vengo allá hace 1 año y pico viendo el crecimiento que estás teniendo allá del otro lado del charco y está muy bueno lo que hacen. ¿Hasta acá alguna pregunta de lo que vimos recién con Lu? A mí, mientras tanto, se me ocurre por ahí preguntarte qué pasa si la empresa funciona en Argentina y los clientes están en el extranjero. Muy buena pregunta. Bueno, un poco lo que veíamos antes. Si tus clientes y tus inversores van a estar en la sociedad extranjera, la mayoría de los casos son empresas en Estados Unidos, pero hay casos en Uruguay, hay también casos en Paraguay, hay también casos en España. Bueno, es clave que tengan eso ordenado y que el contrato sea entre esas dos partes. Después hay otros tipos de instrumentos jurídicos entre las sociedades que forman parte de un mismo grupo. Una puede ser una intercompany, está muy relacionada al tax que una empresa tiene que pagar en una jurisdicción o en otra. Otras soluciones que hemos visto es que las empresas locales funcionan como franquicias de la empresa en el exterior. Y bueno, los casos son un poco infinitos, pero keep it simple. Si los clientes están en el extranjero, ustedes ya cuentan con una empresa en el extranjero y van a cobrar en la moneda extranjera, directamente utilicen esa estructura jurídica que separa la responsabilidad con esa empresa y de tener muy en cuenta seguros.
seguros profesionales, seguro de protección de datos, seguro de cumplimiento de las obligaciones, seguro contra empleo y demás. Los va a dejar bastante resguardados en caso de que hayan utilizado una estructura jurídica que no era la ideal y chocaba con algún instrumento jurídico. Pero bueno, en caso de duda, consulte a su abogado de cabecera. Espectacular. ¿Alguna pregunta hasta acá que quieran agregar antes de pasar al último tema? Mientras tanto, les voy presentando. Bueno, ahora Lu, si querés ir presentando la presentación, vamos a ver algunos instrumentos, ¿no? De inversión. Estás muteada, Lu. Bárbaro. Bueno, Ahora sí. como primero hablamos de las estructuras jurídicas que tenemos que darle a nuestra startup, y como Luciana dijo, nos ayudan a cobrar en el extranjero también. No solo las locales nos sirven para cobrar localmente, las extranjeras nos sirven para cobrar en el extranjero. Pero ahora vamos a hablar de un tema fundamental para las startups, que son organizaciones que necesitan crecer rápido. Para crecer rápido necesitan fondos, y los fondos los pueden sacar de las propias ganancias que tenga la sociedad o lo pueden sacar por inversión. Más allá de que yo siempre recomiendo arrancar bootstrapeando para poder ser más valiosos a la hora de buscar una inversión, tarde o temprano terminamos necesitando el ingreso de inversores extranjeros externos a nuestra sociedad. Y por eso quiero hablar un poquito de los métodos de inversión en Estados Unidos. Si dijimos que los inversores no se sienten tan cómodos invirtiendo en Argentina y necesitamos un holding afuera, tenemos que pensar entonces qué estructuras de inversión vamos a realizar en estos casos. Muy chiquito, para que ustedes lo entiendan, dijimos que una sociedad está compuesta por acciones, ¿bien? Eso lo dijimos en el caso de Argentina. Tanto las sociedades por acción simplificadas como las sociedades anónimas tienen acciones que representan qué partecita yo tengo de esa sociedad, y por eso cuando se venda me dan a dar el porcentaje respectivo de esa partecita, o si distribuyen dividendos o ganancias, que generalmente no pasan las startups, me dan ese porcentaje de mi partecita. En las sociedades en Estados Unidos, las que tienen acciones propiamente dichas son las C Corp, ¿bien? Las LLC no son jurídicamente acciones, bien, sino que son unidades de membresía que hacen que sean un poco limitadas las LLC para realizar algunas estrategias de fomento de los empleados, como por ejemplo las stock options. Y luego tenemos las converting securities, que son instrumentos financieros negociables que se pueden convertir en acciones en un futuro. No lo son, pero se pueden convertir. ¿Se acuerdan cuando dijimos en Argentina los aportes irrevocables, que no es una acción, pero sí me permite entrar el dinero a la sociedad a cambio de que en el futuro el inversor sea accionista? Esto es lo mismo. Tenemos que entender que cuando nuestro inversor va a invertir a cambio de acciones, a cambio de tener una partecita de nuestra sociedad, ¿bien? Dependerá el momento en que accede a esas acciones, si hacemos una ronda de estos instrumentos convertibles que dijimos recién, o una ronda de equity, se llama, o una ronda de capital, donde inmediatamente va a acceder a las acciones. Pero tarde o temprano este inversor tendría que acceder a acciones o partecita de tu sociedad. Y hay dos tipos de acciones, las preferentes y las comunes o ordinarias. Las ordinarias son las que tenés vos y son las que le podrías dar a tus empleados como beneficios. Las preferentes son las acciones que tienen los inversores cuando ingresan en la sociedad. Eso va a implicar que hay dos categorías de acciones, porque se les va a dar mayores beneficios a los accionistas inversores con acciones preferentes que los que tienen acciones ordinarias. Y cuando negociemos una ronda de capital tenemos que tener mucho ojo cuáles son esas preferencias que se le dan a estos accionistas.
Nosotros tenemos que entender que hay dos formas para levantar capital básicamente. Con estos instrumentos convertibles, que hoy vamos a hablar principalmente del SAFE, o a través de una ronda de capital y, y es fundamental un instrumento que se llama term sheet. Entonces, yo ya tengo la sociedad acá, crecí, armé la sociedad en Estados Unidos, las conecté y ahora necesito levantar capital en esa sociedad en Estados Unidos. Si es mi primera ronda de inversión, voy a usar lo que se llama un SAFE, que ahora vamos a explicar qué son, pero son estos instrumentos convertibles en acciones. Primero me dan la plata y en algún momento le doy las acciones. A partir de las rondas subsiguientes, principalmente la ronda A, ya directamente le voy a dar acciones a cambio de dinero en el momento. Bien, entonces la negociación es mucho más compleja. En el marco de esa negociación se firma los term sheets, que son documentos no obligatorios de negociación, donde se van a establecer las condiciones de estas acciones preferidas que dije antes. Bueno, se van a establecer cuáles van a ser estos beneficios que se le van a dar a estas acciones preferidas y cuáles son las limitaciones que van a tener las acciones ordinarias. Lo importante de un term sheet es que lo firmás con tu lead investor de tu ronda, no es obligatorio y que si te lo firmó tu inversor, no se está obligando a invertir. Pero si invierte, en teoría esas van a ser las condiciones en las cuales se va a dar la inversión. Esto es muy complejo, esto es para una ronda A, todo el tema de term sheet es algo que podemos dejar para más adelante, porque primero necesitas pasar por rondas anteriores. Y si hablamos de rondas anteriores, las primeras están dadas por SAFEs. ¿Qué es un SAFE? Es un documento creado por una aceleradora que se llama Y Combinator de Estados Unidos, que justamente busca hacer un documento sencillo para poder levantar capital rápidamente sin tener que emitir acciones en el mismo momento. Emitir acciones en Estados Unidos es caro, muy caro. O sea, no te va a bajar de los $30.000 una emisión de acciones, quizás. Entonces, este tipo de instrumentos te permite rápidamente juntar capital y postergar la emisión de acciones para la próxima ronda. La simplicidad de este documento te permite que vos no tengas que discutir la evaluación de tu empresa con tu inversor, porque a veces en esta instancia es muy difícil valorar una startup realmente, porque no tengo track record, porque apenas tengo un MVP, porque tuve un par de ventas con suerte, pero realmente cómo sé el valor. Entonces, postergamos la emisión de acciones y postergamos la determinación de el valor de la compañía o la evaluación de la compañía. Lo que vamos a hacer es establecer solo dos cosas en este SAFE. El cap de evaluación o el descuento y el evento de conversión. Básicamente, nosotros lo que vamos con el ejemplo, ¿sí? Vos estás levantando capital y lo vas a hacer con una ronda 6 porque es la primera vez, ¿bien? Entonces, lo que vas a hacer es determinar cuál va a ser el cap o el descuento o los dos juntos, ¿sí? El cap, ¿qué significa? Es la evaluación tope, por eso se llama cap es de tapa, la evaluación tope que va a pagar ese inversor en la ronda siguiente, la ronda A, la de capital, la que va a emitir acciones. Bueno, este inversor hoy no entra en la sociedad, va a entrar en la próxima ronda. ¿A qué plata? Bueno, al dinero que se establezca de evaluación en esa ronda A, pero con este máximo, este límite máximo que se le va a dar en el SAFE. No va a pagar por acciones más de lo que determine este cap. Y otra opción es que vos establezcas un descuento donde les digas, bueno, vos vas a pagar lo que va a pagar el resto de los accionistas en esta nueva ronda por la evaluación de la empresa, pero de eso le vamos a hacer un descuento. Lo que estamos haciendo es intentar beneficiar al inversor que invirtió antes y confiante en nosotros con una evaluación menor al momento de adquirir las acciones en la ronda de capital o ronda A. ¿Se entiende? Y si estableces cap y descuento, es el mismo inversor el que va a determinar cuál le conviene más. Yo acá tengo un rápido ejercicio para ver con ustedes, para que entiendan de qué se trata un SAFE, porque
es lo más cercano que van a tener seguramente levantando capital porque es la primera etapa. Entonces me interesa que lo puedan ver un poquito más. Volviendo al tema, tengo la sociedad, necesito levantar capital. El capital se levanta vendiendo acciones, que se deben emitir nuevas acciones. Eso es muy caro. Como es muy caro, uso este documento que me permite recibir plata y postergar las emisiones. Entonces tengo un inversionista invierte la suma de $100.000 a una startup con un cap de $1 millón. ¿Qué significa el cap del SAFE? Significa que él no va a pagar más que una evaluación total de la empresa de $1 millón en la ronda A. Entonces yo en la ronda A, cuando tengo que definir cuánto sale la startup, dice, bueno, la startup sale $5 millones. Bueno, este inversor no va a pagar por sus acciones un valor total más de $1 millón. Bien. Entonces, en el ejemplo, esta startup X, que recibió estos $100.000 del primer inversor safe, luego va a levantar una ronda de equity, o sea, de capital, va a emitir acciones acá, por $7 millones. Eso es lo que va a recaudar. Bien. Y esta empresa va a pasar a tener una evaluación post-money, o sea, lo que vale la empresa sumándole los 7 millones que le van a invertir, de $20.000. Entonces, esto quiere decir que el nuevo inversionista se lleva tenemos que saber los nuevos inversionistas, lo que van a invertir los 7 millones, vamos a dividir la evaluación total por esto que invierte. Y se va a quedar con el 35% de la compañía, el nuevo. Pero ahora tenemos que ver qué hacemos con el inversor anterior, el del SAFE. Esta persona saca el SAFE y va a tener esos $100.000 sobre el $1 millón del CAP. No sobre los 20 millones de esta evaluación post-money de la ronda A. ¿Bien? Entonces va a dividir $100.000 por $1 millón que es su CAP y se va a quedar con el 10% de la compañía. Es una simplificación, es un ejercicio muy simple, pero es para que ustedes tengan una idea de lo que se trata. También tenemos el ejemplo con el descuento, que es más o menos lo mismo. En este caso, lo que sucede es que de la evaluación que lo va a pagar el resto, se le va a hacer un descuento, depende de lo acordado en el SAFE. Todo lo que les acabo de explicar, se lo expliqué bastante rápido porque no los quiero tener toda la tarde escuchándome tampoco, pero tienen que entender que una startup es una organización compleja y que jurídicamente tiene unas reglas distintas a lo que tiene otro tipo de emprendimientos. Y principalmente esas reglas distintas son justamente porque busca levantar capital. Entonces, este proceso de levantamiento de capital hace que se tengan que tener un montón de cosas en cuenta. Cuando Luciana habla de los contratos, es muy importante que tengan bien firmados sus contratos, porque cuando venga un inversor a hacer un due diligence o análisis de su startup, va a ver y le va a decir, vos con tus clientes, ¿me mostrás tus contratos? No, no tengo. Cruz. Bueno, mostrame las transferencias de propiedad intelectual de tus desarrolladores a la startup. No tengo. Cruz. Entonces, si ustedes van a estar levantando capital, tienen que tener muy claro que tienen que cuidar sus contratos y tienen que tener muy claro que tienen que armar su estructura internacional de una forma muy prolija y que además tienen que saber cómo estructurar su ronda. Espectacular. Si alguno tiene preguntas, ahí tenemos una pregunta que había quedado para Luciana, antes que arranques vos, Lu. Si querés verla, Luchi. Sí. La hizo Nico Arregui, perdón. Ah, perdón, no la he visto. ¿Se puede encadenar? Sí, definitivamente. La pregunta es si se puede encadenar o relacionar o vincular un contrato de NDA, un contrato de servicios, con un contrato con una cláusula de un NDA prefirmado. O sea, entiendo que el NDA se firmó primero para el desarrollo de una prueba de concepto, para comenzar la negociación acerca de
una posible operación comercial en conjunto, una posible entrega de los servicios, etc. Y después se firma un contrato de servicios. Por lo general, el contrato de servicios identifica la fecha del contrato anterior, ya sea otro contrato de servicios, un NDA o un Scope of Service o un SOW en el que se establecen el alcance de las medidas. Me gustaría saber cuál es la dificultad o cuál es la preocupación en relación a vincular ese contrato de servicios con el NDA que está previamente firmado. Ahí para Nico. Sí. Nico, a ver si está. O si respondí la pregunta y no tiene más Pregunta. dudas. Nico, ahí está preguntando. Se trabajó con... Sí, no termino de entender si el NDA lo firmó. Si querés, Nico, desmuteate y lo charlamos. Sí. A lo mejor el NDA... Bueno, habría que entender cómo es el partnership que tenés con la Software Factory. O sea, acá hay dos Software Factories. Acá hay dos Software Factories. A lo mejor una de las Software Factories tiene un departamento comercial un poco más amplio y se dedica bastante al Business Development y es el que gestiona a los clientes que los capta de alguna manera con un NDA, como el caso que vimos en la presentación. Y después, una vez que tienen más definido cuál es el alcance del proyecto, se ponen en contacto con otras software factories o con freelancers que son especializados en ciertos temas o en ciertos lenguajes y llevan adelante el proyecto en conjunto. Hay un par de temas que hay que definir. Yo voy a imaginar, pero no debería hacerlo, que Nico está del lado de la software factory que él menciona como segunda software factory. Por lo tanto, la primera software factory es la que tiene el desarrollo comercial y su estructura es un poco más grande. Entonces, te diría que el contrato de servicios que vos firmes con la primer software factory y la software factory que tiene el departamento de comerciales que cerró con el cliente, tenga una leyenda que diga que las terceras partes que no forman parte del contrato que vos firmas junto con la primer software factory tienen que confirmar o cumplir con los términos del contrato que vos estás firmando. Esa es una cláusula súper típica cuando vos estás contratando a un contratista que ya sabes de antemano que va a subcontratar sus servicios con terceras partes. Entonces vos le estás pidiendo, mira, yo quiero que vengas a trabajar con remera azul y el nombre de la marca que te estamos contratando en la oficina que te vamos a decir de lunes a viernes de 8 a 5. Perfecto. Y quiero que todas las personas que vos contrates cumplan con estas características también o con estos requisitos también. Bueno, en el caso de la Software Factory aplica lo mismo, es un poco más complejo. Lo que está relacionado a propiedad intelectual es sumamente delicado porque está relacionado con derecho de autor. Y a menos que se defina lo contrario, el derecho de autor va a pertenecer al creador. Por eso en los contratos de subarriendo de servicios, contrato de servicios, de contratista, definís si cedes o no la propiedad intelectual, el código fuente, si otorgas una licencia de uso, por cuánto tiempo y qué tipo de comercialización puedes hacer. Nada, puedo estar hablando mucho más tiempo sobre eso. Sí, obvio. Ahí la idea es que cualquier cosa van a quedar los contactos de ustedes para que todos los participantes, si tienen alguna duda o quieran profundizar sobre algo, les escriban. A mí
A mí respecto al último tema que vimos con Luisina, se me vino a la cabeza que ahora no es tan común, pero fue común durante mucho tiempo que se armaban startups con equipos de socios fundadores y que después de recibir una inversión se peleaban o pasaba algo y uno de los socios se iba y eso era un problemón. Entonces existe el concepto de vesting y me gustaría por ahí contarlo un poquito, ¿no? Bueno, te digo que a mí me llega todas las semanas esta crisis de el emprendedor que se quedó en la startup y que el otro se fue y le pide una fortuna por una startup que tiene un MVP y 2 facturas. O sea, la verdad que me llega todas las semanas. Esta mañana estaba negociando con uno para ver si podía lograr que le ceda las acciones, porque ¿qué sucede? Ustedes crean una sociedad, pasan a ser dueños de esa sociedad simplemente por ser titulares de esas acciones, ¿sí? Significa que ustedes, en teoría, no tienen que hacer más nada y ya son dueños y ya tienen derecho a dividendos solo por ser dueños de esas acciones. Eso es en el mundo normal, no es en el mundo de las startups así, porque en una startup vos necesitas que el equipo fundador trabaje ad honorem prácticamente a nombre de la sociedad para poder desarrollar el producto, para poder vender, para poder crecer hasta poder llegar a lograr una primera inversión que les permita pagarse un sueldo. En esta complejidad hace que muchas veces los equipos se disuelvan. O sea, desde que la gente se pelea porque no se puede ver más, a que alguien tiene una familia que mantener y ya no puede estar trabajando gratis en el proyecto, a el proyecto mutó, varió algo que ya no le interesa, a miles de situaciones. Y en estos casos los equipos se quiebran y algunos de los fundadores ya no quieren quedarse dentro del equipo. El problema es que ya es dueño de las acciones. Y esas acciones, que hoy pueden no valer en teoría nada, pero tienen la potencialidad futura de crear dinero, de generar dinero cuando esa empresa se venda. Por eso los inversores invierten en ustedes. No para recibir las ganancias o los dividendos, sino para obtener las ganancias cuando ustedes vendan la compañía o hagan un IPO o oferta pública de acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen un socio que está ahí, que no va a hacer nada, que es dueño de las acciones, y tenés un inversor que te dice, bueno, ¿y este tipo qué? No, es un socio que ya no está más. Eso se llama un dirty cap table o un cap table sucio. Tengo un socio que al momento de distribuir se va a quedar con una parte importante de la empresa, pero no está aportando nada. En Estados Unidos esto se ha resuelto con lo que se llaman contrato de vesting. Básicamente es sujetar las acciones de los accionistas y a veces de los empleados cuando se lo dan a los empleados al paso del tiempo. Significa que yo no voy a poder hacer uso de esas, no voy a ser real propietario de esas acciones hasta que pase determinado tiempo, porque si yo me voy antes de determinado tiempo, yo estoy obligada a venderle mis acciones a la sociedad al precio que la sociedad diga, que a veces es desde gratis hasta nominal, o sea, centavos de dólar, ¿sí? Entonces, justamente lo que implica este acuerdo de vesting significa que, les voy a hablar del tradicional, que se va a quedar durante 4 años este emprendedor, que si se va antes del primer año tiene que vender todas sus acciones, no se queda con ninguna, y que luego se va por mes, pasado este año, va a devengar un porcentaje de esas acciones. Por lo tanto, si se va, solo va a poder recibir dinero solo se va a quedar con las acciones devengadas y el resto de la sociedad se las va a poder comprar de forma obligatoria. Sería fundamental que toda startup arranque con un acuerdo de vesting. Día 0, menos 10, arrancar con el acuerdo de vesting. No sé si resolvió tu consulta. Es espectacular. Sí, yo quería para que no queden dudas, porque no todo el mundo lo sabe y creo que es una de las cosas súper importantes hacer al principio cuando se arranca una startup antes de pensar en salir a levantar capital. No sé si yo creo que con esto estamos cerrando, para que no se nos haga mucho más tarde. Si tienen alguna pregunta más sobre cualquiera de los 3 bloques que tuvimos,
es el momento de hacerlas. Mientras tanto, Los invito a suscribirse a nuestro newsletter que llega todos los lunes. espectacular, sí, yo estoy suscrito y está muy bueno. Hablamos de, bueno, siempre algún aspecto legal, eventos y convocatorias para startups, así que se los recomiendo suscribirse. Veo que no están haciendo preguntas, nadie se anima. Mientras alguno piensa, Nadie se anima, les pero agradezco, sí. seguro Yo les quiero agradecer a todos. Mira, el horario en el que estamos acá conectados, 7 y pico de la tarde, en especial a vos, Luchi, que deben ser como las 11 de la noche o más. 11, Contarles también que los vamos a estar invitando a todos. El miércoles que viene tenemos 3 temas más para ver con ambas LU: términos y condiciones y política de privacidad, 3 contratos básicos que toda empresa debe tener y dominar, y el impacto e importancia de tus contratos para apoyar el crecimiento de tu negocio. O sea, vamos a continuar con esta serie de webinars legales la semana que viene, y después seguramente los estemos invitando también a los próximos webinars con algún otro partner y alguna otra temática. Así que bueno, hasta acá llegamos. Gracias, chicas. Gracias a todos por participar. Y en los próximos días les estamos enviando la convocatoria para el del miércoles que viene.